Hola chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a otro episodio del podcast. Hoy vamos a hablar un poquito más sobre ansiedad. Para mí es un tema muy importante porque muchas personas lamentablemente tienen este problema y yo lo padecí durante muchísimos años. Podemos aportar algo de luz y espero que algunas ideas pues os puedan servir y que podáis aplicar o que os aclaren muchas cosas. Primero, para entender y reconceptualizar un poco la ansiedad, ¿no? Porque para muchas personas la dificultad no es la propia ansiedad, sino el miedo que les genera su ansiedad. Y esto les genera más ansiedad todavía, ¿no? Porque no se comprende, porque hay un concepto de lo que me está pasando está fuera de mi control y no sé qué me ocurre, o es que mi cuerpo lo genera y cómo lo voy a manejar y no sé cuándo va a ocurrir y Dios mío, cada vez me va a afectar más y si pienso esto me voy a volver loco y no sé qué, ¿no? Entonces, vamos a calmarnos, ¿vale? Vamos a respirar, a relajarnos y vamos a reconceptualizar un poco esto. Bueno, para mí la ansiedad es un regalo, ¿vale? Y voy a explicar el por qué y por qué lo entiendo de una manera positiva. Mira, para empezar, te voy a nombrar un estudio en el que se preguntaron a un montón de personas que qué opinaban de la ansiedad y del estrés, que si pensaban que el estrés les perjudicaba y les impedía poder solucionar las cosas, les generaba bloqueos o les hacía al final desempeñar peor las cosas, o por el contrario, si pensaban que era neutra o incluso positiva, ¿vale? A la hora de poder gestionar los conflictos, de afrontar las adversidades, de buscar soluciones, etc. Lo que se encontró es que las personas que creían que la ansiedad y el estrés era negativo, era perjudicial, efectivamente lo experimentaban como tal, acababan somatizándolo incluso en dolencias físicas o mentales también, y sufrían mucho más bloqueos y tenían menos capacidad de resolución, ¿vale? A la hora de afrontar los problemas. Y las personas que tenían otro concepto sobre el estrés, que creían que no era para nada negativo para su salud, sino que era positivo y que les ayudaba a afrontar mejor los problemas, no tenían ningún tipo de afección ni de somatización por estrés, ni muchísimo menos. Y además eran personas que se caracterizaban por ser proactivas, resilientes, resolutivas, ¿vale? Entonces ahí se descubrió que la ansiedad en sí misma no tiene una capacidad de dañarte, sino el concepto y la creencia que tú estás teniendo sobre esa ansiedad o ese estrés. Claro, obviamente también influye el hecho de que este estrés sea muy cronificado, se sostenga mucho en el tiempo y acabe cronificándose, porque al final genera un impacto fisiológico que por narices sí que te afecta, ¿no? Ya se ha demostrado cómo funciona el cortisol en el sistema y bueno, todo este funcionamiento hormonal, cómo afecta, por ejemplo, al intestino. El intestino está muy conectado con el cerebro y con hormonas como la serotonina, que es lo que te hace sentir bien, y bueno, con un montón de cosas que si eso está afectado o desregulado te afecta muchísimo anímicamente, ¿no? Entonces todo es un ciclo vicioso. Pero pues solo por el hecho de estar afrontando situaciones de estrés, situaciones difíciles por algún motivo, no te pasa esto. Te pasa si tú no las sabes afrontar bien, si esto te genera una ansiedad que no sabes manejar y además te generas tú más ansiedad porque lo estás interpretando de una manera como que está siendo negativo para ti. ¿Me explico? Entonces esto es fundamental. Primero entender que la ansiedad no es algo negativo, sino también hay que diferenciar entre ansiedad y ansiedad patológica, ¿vale? La ansiedad es el estrés y el estrés es una actividad fisiológica que lo que hace es activarte y reclutar tus capacidades y todas tus cualidades para afrontar algún tipo de conflicto, para resolver un conflicto, para afrontar un reto o para conseguir algo, ¿vale? Es un momento que es importante para ti o es relativamente difícil y necesitamos recursos, necesitamos estar a nuestro 100. Entonces el cuerpo se activa y empieza, y ese estrés que notamos es un cuidado, atención, venga, no podemos estar aquí a por uvas. Ya está, eso es el estrés. Obviamente hay un umbral de estrés y también se entrena. ¿Por qué hay personas que son capaces de gestionar un estrés que pueda provocar, por ejemplo, ponerse un escenario ante 30.000 personas y a otro le pones un escenario y que no se muere ahí, le da un infarto directamente? Bueno,
todos tenemos un umbral de estrés y este umbral está directamente relacionado con nuestra personalidad, que la personalidad es dinámica, va cambiando y va desarrollándose, pero nuestra personalidad actual y lo que también nosotros estamos interpretando de la situación, la gravedad o la importancia que le estamos dando a esa situación. Cuanta más importancia, más estrés me va a generar, ¿vale? Y esto es fundamental, porque tenemos que saber relativizar las cosas y saber darle la importancia a las cosas que toca, no dar más de la que toca, que esto lo hacemos mucho, ¿vale? Nos creemos que se nos va la vida en ese examen, o se nos va la vida en esa cita porque tal, o se nos va no se te va nada, o sea, hay que relativizar las cosas, ¿vale? Desarrollar más una confianza en nosotros mismos, confianza en la vida, en fin, bueno, luego pasamos a esto. Concepto de la ansiedad. Entonces, tenemos un umbral, ¿vale? Que tenemos que conocer. Y para movernos dentro de ese umbral, ¿vale? Dentro de tener un concepto más adecuado de lo que es la ansiedad, ¿vale? Entender que no está siendo negativa, sino todo lo contrario, es un recurso funcional que a mí me ayuda a gestionar las cosas, ¿vale? En el grado en el que yo, partiendo ya de este concepto positivo, voy afrontando las dificultades, voy aumentando ese umbral. Porque voy desarrollando más confianza, voy manejando situaciones más complejas. Entonces mi tolerancia va aumentando. Lo que para mí hoy es insostenible, una situación que es que yo no podría afrontar, por ejemplo, a mí me pones en un escenario entre no 30.000, 1.000 personas y me hago caquita encima, o sea, no puedo hacértelo. Pero bueno, ante 30, 100, 300, quizás sí, ¿vale? Por eso, por ejemplo, hay personas que gestionan empresas o multinacionales o una cantidad de conflictos con una envergadura enorme y son capaces de sostener ese estrés, porque su umbral está más alto porque han hecho más cosas primero, ¿vale? Entonces, todo tiene que ver con esto. Primero, con el concepto que tengas de la ansiedad, que sea positivo, que sea real. Y segundo, que conozcas tu umbral y te sepas manejar ahí y lo puedas ir acrecentando. Si ahora hay cosas que te dan, muchas cosas que te dan ansiedad, es ir viendo hasta dónde puedes llegar e ir afrontando esto, ¿vale? Y luego está la ansiedad patológica, que esta ansiedad es la que todos conocemos, que sí que ya se desarrolla cuando este estrés se sostiene demasiado en el tiempo porque no se le está dando salida. Fíjate que estamos diciendo que este estrés empieza para reclutar tus recursos, está activando para hacer algo concreto, para resolver, para afrontar, para esto. Si tú no haces esto, ¿vale? Si tú te paralizas o si tú no estás, un conflicto que te está generando este estrés, no estás haciendo nada, no lo estás resolviendo, estás mirando para otro lado, estás tal, que muchas veces es inconsciente, por supuesto, ¿vale? Toda esta tensión, esta ansiedad, este estrés, esta actividad no está encontrando salida. Entonces se está acumulando y es como una olla a presión. Se acumula, se acumula, se acumula y llega un momento que estalla. ¿Por dónde estalla? El pitorrito este, cuando sale de la olla a presión el pitido infernal y el agüilla es el vapor. Bueno, dolores de cabeza, migrañas, taquicardias, ataques de pánico, dolores estomacales, somatizaciones físicas de todos los tipos, fobia social, agorafobia, bla, 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 bla. Entonces, tenemos que ver todas las cosas que influyen y que cronifican la ansiedad patológica. La primera es esta, que es ver qué cosa está pasando en mi vida, qué me está generando estrés, qué problemas estoy teniendo a nivel personal, a nivel laboral, con qué estudios, qué está pasando que me está estresando y que no estoy gestionando bien. Ahí hay que hacer un proceso y hay que hacer un trabajo con esto. ¿Qué creencias puedo tener? A lo mejor lo que estábamos hablando de la importancia. Le estoy dando demasiada importancia, demasiada gravedad. Estoy quizá en un rol o en un posicionamiento muy disfuncional, que no me permite salir de ahí o tomar decisiones o poner límites o acabar con la situación o lo que sea. Yo estoy teniendo un funcionamiento que no me está sirviendo y que es el que yo tengo que tomar conciencia qué problema estoy teniendo en la vida, por qué estoy dentro de ese problema, qué estoy haciendo yo para no solucionarlo o para mantenerlo o para seguir creándolo. Esto que estoy haciendo, ¿por qué lo estoy haciendo? Es decir, ¿de dónde me viene? Porque eso tiene una historia, esto tiene mucho que ver con lo que hemos aprendido, con nuestra infancia, con miedos, con carencias, con creencias limitantes, con compensaciones familiares, con lealtades familiares.
todo tiene una historia, ¿no? Entonces es comprender todo eso y finalmente poder tomar una decisión diferente y saber qué es lo que yo tengo que empezar a cambiar y qué creencias tengo que soltar por el camino, qué miedos tengo que afrontar, pero ya con otra conciencia, y qué cosas, bueno, realmente tengo que cambiar a nivel interno, a nivel de perceptivo, a nivel mental, y muchas veces otras no, a nivel conductual, ¿vale? Hay veces que incluso ya solo con verlo de otra manera se te esfumó el problema, se solventó. Pero hay veces que no, que requiere un cambio por tu parte a nivel conductual, de decisiones, de hacer las cosas de otra forma. Y eso, pues, obviamente requiere un proceso. Y desarrollar, pues, ciertas herramientas o habilidades, como por ejemplo, pues, comunicación asertiva o escucha interna de tus propias emociones. Tengo que aprender a identificar lo que estoy sintiendo, eso para empezar, para saber pues dónde poner el límite a lo mejor, o comunicárselo a la otra persona para que me ayude con esto, ¿no? Bueno, en fin, 40 millones de cosas. La cuestión es esa, que ya puedes trabajar sobre la ansiedad viendo pues qué problemas no estás gestionando o qué te está generando un estrés y no lo estabas solucionando bien. Entonces, cuando tú empiezas a hacer esto, es como la olla, estás destapando la olla o estás bajando el calor, ¿vale? El estrés se va menguando porque ya está saliendo, ya estamos haciendo lo que tenemos que hacer, con lo cual todo se va calmando. Y luego también, obviamente, pues hay que tener en cuenta el entorno, los hábitos que estás teniendo. Lo hablábamos antes, por ejemplo, si tu intestino está dañado, la pared intestinal, la pared intestinal tiene microvellosidades, ¿no? Son pelillos que hacen de filtro y son los que permiten pasar los nutrientes y las que no dejan pasar las toxinas al torrente sanguíneo. Si estas, por ejemplo, microvellosidades están dañadas, empiezan a hacer agujeros, empiezan a pasar toxinas, por ejemplo, ¿vale? ¿Qué pasa con las toxinas? Hombre, se llaman toxinas por algo. Lo que ocurre es que empiezan a afectar a nuestro sistema. A lo mejor ya impiden que se absorban bien ciertos nutrientes o que luego todo está relacionado y que tienen una afectación hormonal. Entonces, claro, si yo tengo un intestino que está hecho mierda, va a ser muy complicado que yo me pueda sentir bien porque me está afectando físicamente. Entonces, esto, el sol, el dormir bien, la exposición a la luz, el tener momentos de relax, todo esto influye muchísimo. Entonces, sobre todo, siempre hay que tenerlo muy en cuenta y procurarnos unos hábitos saludables a nivel físico del entorno y a nivel mental, ¿vale? Los pensamientos también son tóxicos. No te permitas estar pensando mierda, ¿vale? O estar teniendo pensamientos negativos o críticas en tu cabeza o alimentar miedos. Sé muy consciente de lo que dejas entrar. Y no de lo que dejas entrar a nivel de, ay, es que acabo de pensar esto, entonces me va a afectar muchísimo. No, tranquilo, ¿vale? Los pensamientos en sí mismos no tienen fuerza sobre nosotros, no tienen un impacto emocional por sí mismos. Tienen un impacto cuando les damos credibilidad, cuando nos los creemos. Esto es lo que tiene un impacto. Entonces, si a ti te salen pensamientos automáticos negativos, no es ningún tipo de problema. Tal como vienen, que se vayan. Gracias, chao, hasta luego y ya está, ¿vale? No preocuparse. Lo que os estoy diciendo es que seáis conscientes de a qué le prestáis atención y qué alimentáis dentro de vosotros, ¿vale? A qué le dais gasolina. Y entonces intentar pues construir un foco siempre positivo, constructivo, cosas que te sirvan, cosas que te hagan sentir bien, etcétera, ¿vale? Y los hábitos físicos y luego, por supuesto, bueno, pues las relaciones, ¿vale? Porque las personas que están a nuestro alrededor y cómo nos hablan, cómo se sienten, lo que transmiten, impacta también, ¿vale? Entonces tenemos que tener higiene relacional, esto es fundamental. Elige bien a las personas que tienes a tu lado, ¿vale? Haz un filtro muy selectivo. Primero sé tú la típica persona que querrías tener a tu lado, eso para empezar, o sea, no te pongas aquí exquisito a decir, no, yo contigo no, bicho, ¿no? Que eres un tóxico. Bueno, ¿y tú qué eres? Entonces, vamos a intentar ser una persona que querríamos tener a nuestro lado y vamos a cumplir eso con las personas que tenemos en nuestra vida, ¿vale? ¿Quién quiero realmente tener a mi lado y quién no? Y a quién le tengo que filtrar el tiempo y pasar menos tiempo, quién no, o a quién le tengo que sacar directamente de mi vida. Esto lo tenemos que tener muy en cuenta. Y luego la otra cosa que os iba a decir, había otro matiz por ahí. Ah, bueno, el tema de las redes sociales y la información a la que nos exponemos.
súper importante. No te creas que estar viendo determinados vídeos son inocuos, ¿vale? Cuando metes en Instagram o cuando tal, no, todo son inputs, ¿vale? Te están afectando a tu estado anímico, incluso la postura corporal. De hecho, mira, si quieres cambiar tu estado anímico en 2 minutos, prueba a hacer, esto se hizo, bueno, hay muchos estudios, ¿no? Uno, por ejemplo, que se hacían con entrevistas de trabajo, a las personas antes de entrar en la entrevista de trabajo se les hacía ponerse en una postura pues encogida, los hombros hacia abajo, la mirada hacia el suelo, una postura que podría relacionarse con tristeza, con desesperanza, con debilidad, ¿vale? Y cuando entraban a la entrevista pues se sentían poco capaces, sentían que no iba a ir bien. De hecho, la manera de explicarse y el optimismo que tenían con respecto a la entrevista pues era pésimo. Y había otro grupo de personas que antes de entrar lo que se les hacía era tener una postura corporal de expansión, ¿vale? Entonces estaban de pie, miraban hacia arriba, extendían los brazos, estaban así durante más o menos 2 minutos. Cuando entraban a la entrevista sentían que se comían el mundo. Vale. A lo mejor, bueno, no vas a entrar aquí como el empoderado de la vida, dependiendo también tú de dónde partas, ¿no? Pero era una actitud mucho más positiva, mucho más optimista, te explicas mejor, crees que va a ir todo mejor, te afecta muchísimo. Entonces, ya solamente tu postura corporal te afecta a tu estado anímico una barbaridad. Con lo cual, con esto te quiero decir, fíjate las cosas que influyen. Posición corporal, por ejemplo, el entorno. El entorno en el que yo, por ejemplo, estoy en esta habitación, la luz que tengo, si hay orden, los colores que hay. Yo cuando estaba malísima con mi depresión, mi ansiedad y todo, yo vestía siempre de negro. En mi habitación había banderas de grupos de heavy, ¿vale? Entonces eran calaveras, no sé qué grupo, colores negros, oscuros, fuertes. Y a mí me encantaba y yo estaba ahí en mi onda. Cuando yo empecé a salir de verdad de la depresión y de todo esto y empecé a transformarme de verdad internamente, de repente llegó un día que abrí el armario, me angustié y dije, no tengo ropa, ¿qué es esto? No puedo. Necesito irme de compras. A mí las tiendas y irme de compras me daba una ansiedad que alucinas. Entraba en una tienda y literalmente a los 5 minutos me quería salir. Me daba ansiedad hasta ir a una tienda. Sí, amigos, sí. Entonces, bueno, para mí comprar era un suplicio. Yo me acuerdo una vez cuando se me rompió un bolso, yo tenía un bolso nada más, ¿vale? Un bolso para todo. Negro, obvio, que pega con todo, ¿no? O un pantalón, se me rompió un bolso, joder, tío, tengo que ir a comprarme un bolso, macho. El pantalón ya se me está desgastando, joder, tío, tengo que ir a comprar pantalón, no sé qué, o sea, todo así, ¿no? Y ya te digo, todo negro. Llegó un día que cuando me encontré bien necesitaba ponerme otra cosa en mi cuerpo, tío. Necesitaba colores. Y yo entré a la tienda, vamos, esto, fíjate, yo tenía ya 26 años por lo menos. 26 años así, ¿eh? Y yo llegué a la tienda y dije, vale, ayúdame, enséñame cosas, no me enseñes nada negro. O sea, muy heavy. Y colores, y empecé a vestir colores, ¿no? Y ahora yo tengo, por ejemplo, mi oficina es toda blanca y tiene pues sus colorines de pues en las luces, una plantita, no sé qué, pero es blanco todo. La luz, los colores que tienes alrededor, lo que te pones, el hecho de cómo te ves, si te peinas, no te peinas, te maquillas, te echas cremas o te tratas ahí como un felpudo, o sea, todo esto está influyendo en cómo te sientes. Entorno. Exponte a cosas que te hagan sentir bien, a la luz, al aire. Vitaminas, toma, bueno, creo que siempre hay que tomar vitaminas o probióticos, cuida tu salud intestinal, intenta comer bien. Todo el entorno y todo lo físico influye, por supuesto, haz ejercicio. Intentar cuidar esto, no te agobies, no te estreses de todo lo que tengo que hacer para sentirme bien. No, cálmate. Lo que estamos hablando es que todo este aspecto hay que tenerlo en cuenta, intentar cuidarlo y tú te vas poniendo unos parámetros de lo que tú ahora mismo te ves capaz de hacer, que sea realista y que puedas sostener en el tiempo. Imaginémonos que partes de la base de que todo lo haces mal. Bueno, ponte 1 o 2 cosas que puedas cumplir una semana entera. 1 o 2 cosas, ya. Pues mira, voy a beber 2 litros de agua todos los días, que el agua es súper importante, y voy a pasear 10-15 minutos todos los días. Por ejemplo, algo que tú puedas asumir y que sepas que te va a ayudar y que puedes hacer perfectamente. Esto, el tema de los hábitos, es otro mundo aparte, pero bueno, por ejemplo, te puedo recomendar el libro de hábitos atómicos, ¿vale? Si necesitas o tienes dificultad para establecerte nuevos hábitos, todo tiene un sistema, todo tiene un mecanismo. Si entiendes el mecanismo,
es mucho más fácil. Entonces esta parte tenerla en cuenta. La parte de las relaciones, no solo la que tienes a nivel físico, en tu casa, en tu día a día, sino la gente a la que escuchas por redes sociales, en la tele. Esto es importantísimo. No escuches a cualquier imbécil, ¿vale? No escuches a gente que está en la crítica o que está hablando desde el odio o que está diciendo tonterías nada más. O sea, intenta nutrirte con la gente a la que te estás exponiendo, porque de verdad la gente tiene un poder muy fuerte sobre nosotros. Somos seres sociales, tenemos neuronas espejo, ¿vale? Y nuestras creencias, nuestro autoconcepto, nuestro sentir, está muy influido por las personas, por la sociedad. Entonces, ten una higiene con esto. Y por último, los problemas o las situaciones personales. ¿Qué conflictos puedas tener a nivel, pues, con relaciones o contigo mismo, de exigencia o de insuficiencia o de tus propios retos personales o a nivel laboral o a nivel de estudios o lo que sea? Todo esto lo tienes que saber manejar, te tienes que conocer y esto es un trabajo que todo el mundo tiene que hacer, ¿vale? Autoconocimiento para poder gestionarse y gestionar tu vida, por ende. No puedes gestionar lo que no entiendes. Es así de simple. Entonces, no queramos empezar la casa por el tejado. Yo quiero tener una vida de puta madre y yo quiero que me vaya bien, pero no me conozco ni tengo ni puta idea de nada de mí mismo. Hay que hacer un proceso consciente. Pues tienes muchos tipos de terapias a tu alcance, tienes libros, tienes información en YouTube gratuita para aburrir. Entonces, aprovecha todo esto. Lo que yo os diría como recapitulación para poder trabajar la ansiedad, ¿vale? Y para entender esto es reconceptualizarla, tener una idea más funcional, positiva y real de lo que es el estrés. Segundo, cuidar tus hábitos, ¿vale? A nivel nutricional, de deporte, en lo que inviertes tu tiempo, a la información en la que te expones, todo te influye. Vamos a intentar crear un contexto que nos facilite un estado de relajación, un estado de calma, no de más estrés, ¿vale? Y tercero, tengo que conocerme y saber gestionar mis problemas personales, fundamental. Si estas cosas no están bien, lo más probable es que acabe generando ansiedad o estrés. No es la situación el problema, es que yo no la sé manejar. Lo que tengo que hacer es aprenderlo y ya está. Este sería el resumen, chicos. Ya os contaré más anécdotas y más cosas de mis vivencias con la ansiedad seguro que muchos os vais a sentir muy identificados. Pero bueno, consideraba importante explicar esto y conforme pues me vayáis dando vuestro feedback y me comunicáis vuestras dudas, ¿vale? Me ponéis por comentarios si algo de lo que he dicho os ha resonado, os sentís identificados, las dudas que tengáis, ¿vale? Me las apunto para o bien contestároslas o bien para hacer próximos vídeos. Y bueno, obviamente todo el feedback y vuestra participación es muy importante, ¿vale? Y nada, muchísimas gracias por estar ahí como siempre. Nos seguimos viendo. Un besito.